Bien, algo que yo he aprendido en estos pocos o muchos años, 5 años con el Señor, es que cuando tenemos un corazón dispuesto, suceden cosas inexplicables en nuestra vida. Entonces, yo quiero que tú desde ya dispongas tu corazón para lo que va a suceder ahora. Si tú estás dispuesto, tu vida va a cambiar hoy. Si estás dispuesta, tu vida va a ser diferente desde el día de hoy. Así que, ¿qué os parece si oramos de nuevo para que no sea yo, sino que sea el Señor a través de mi boca, que es lo que importa? No la persona que está aquí, sino el Señor, que sea exaltado. Padre, gracias una vez más por este privilegio tan grande, Señor, que nos das de poder hablar de tu palabra, Señor, de poder deleitarnos en ella. Padre, yo te pido que tú abras el corazón, Señor, de mis hermanas, que tú abras sus oídos espirituales, Señor, que toda situación que ellas estén viviendo ahora mismo, Señor, que todo lo que estén pasando, seas tú, Señor, hoy respondiéndoles. Respóndeles, Señor, y que ellas puedan entender que tú eres el Dios vivo, Señor, que está atento a nuestras aflicciones, Señor, que estás atento a nuestro clamor, mi Dios, y exáltate, mi Dios, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Pues a mí siempre me gusta empezar con preguntas cuando estoy predicando, porque es como que nos enseñan a hacer como un examen, ¿no? Por dentro. Entonces quiero que te imagines o que pienses la situación que estás pasando hoy. Es imposible, ¿no? Imagínate una enfermedad o que te falta trabajo, no tienes papeles, cualquier situación, ¿no? Piensa ahora que de repente eso se te resuelve. De repente te llaman mañana, te llaman ahora mismo y te dicen, mira, conseguiste el trabajo de tus sueños. O, por ejemplo, conseguiste la pareja soñada, conseguiste lo que sea, ¿no? La pregunta es, o incluso fuiste sanada con alguna enfermedad que quizás estés pasando el día de hoy. La pregunta que me gustaría haceros es, ¿te mantendrías enfocada o seguirías orando con la misma fervor, con el mismo fervor a Dios, aun cuando eso se te sea respondido? Porque muchas veces lo que nos mantiene buscando al Señor es justamente esa situación, esa dificultad, ese imposible, ¿no? Y quiero hablarte de una mujer que es maravillosa, una mujer que tiene un carácter hermoso, una mujer que nos enseña, una mujer donde podemos aprender cómo afrontar cuando estamos pasando por situaciones difíciles y aún cuando se nos responde esa situación difícil y sigue permaneciendo. Por eso quiero hablarte de Esther. Yo sé que muchas de vosotras conocéis la historia de Esther y por eso quise, pues eso, llamar la prédica la humillación exaltada. Cuando vayamos acabando vais a entender por qué le puse ese título. Antes de poner un poco el contexto de la historia de Esther y qué estaba pasando en ese momento o cómo entra en escena a lo largo de la historia, ¿no? de la Biblia, quiero contarte 3 cosas que la Biblia menciona, 3 cosas básicas, ¿no? O que nos identifican acerca de Esther. Lo primero es que nos dice que Esther hacía parte de la gran cantidad de judíos que habían sido exiliados, ¿vale? En esa época habían sido exiliados por Nabucodonosor, ¿vale? Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Poco después, un tiempo después, este imperio babilónico fue obviamente derrotado por el imperio persa, ¿vale? Que es donde se encuentra Esther. Otra cosa que nos dice es que era huérfana, que su único familiar era Mardoqueo, ¿vale? Que era como su tío. Entonces, vemos que la vida de Esther muy fácil no fue. Sobre todo su niñez, sobre todo su juventud, porque los estudiosos, los eruditos, nos dicen que Esther no llegaba a los 20 años, más o menos. Esther tendría como mucho 20 años. Y otra cosa que nos dice de ella, que es muy curioso, es que era una mujer muy hermosa, ¿no? Conocemos también a Esther por eso, por esa peculiaridad, que era hermosa y que tenía un buen parecer. Entonces, vamos ahora al contexto. ¿Qué estaba pasando en Persia? ¿No? Persia es lo que es hoy Irán, ¿vale? Para que tengáis un poco de contexto. En esa época había un rey llamado Asuero. Voy a estar rondando por el capítulo 1, ¿vale? Había un rey
que se llamaba Asuero, y en esa época este rey era que tenía un reino súper grande, ¿vale? En esa época era el rey más importante. De hecho, en la historia lo conocen no como Asuero, porque en teoría Asuero es como un título, como decir faraón, ¿vale? Pero en la historia es conocido como Jerjes I, ¿vale? Entonces este rey había hecho un banquete, bueno, en realidad hizo muchos banquetes. De hecho, en el versículo 4 del capítulo 1 nos dice que hizo esto para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Sabéis cuántos días duró la fiesta? 180 días. 6 meses, 6 meses de vino, 6 meses de mujeres y bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces vemos que el contexto es un poco caótico y eso fue el primer banquete porque en realidad hizo más, ¿no? ¿Qué pasa? Aparece en escena otra reina que es llamada Vasti, la reina Vasti. Esta reina también la Biblia nos dice que era muy hermosa. Entonces en esa época los reyes se caracterizaban, ¿por qué? Por ser súper orgullosos, por mostrar a la gente, a la nobleza, a los otros concubinos, ¿vale? Pues su poder. Y para eso eran estos banquetes, para mostrar su gloria. Llega un momento donde este rey quiere mostrar a Vasti, su reina, como si fuese un objeto, ¿vale? Donde ya llevan muchos y muchos días. De hecho, el versículo pone tal cual que cuando ya estaba alegre del vino, por no decir borracho, ya no podía más con su vida, ahí fue cuando dijo, pues manden a llamar a la reina. ¿Por qué? Quiero mostrarla. También los eruditos nos cuentan que probablemente la querían incluso mostrar desnuda o de alguna manera, como si fuese un trofeo, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué pasa? Vasti se niega. Vasti se niega. Se podría sacar incluso otra enseñanza de esta mujer pagana, porque obviamente no tenemos ningún registro que haya conocido al Señor, pero se puede aprender porque esta mujer se dio su lugar, ¿no? Tuvo en su corazón una integridad que la definía como mujer, ¿no? Entonces, en ese momento se va Vasti porque es destituida. En esa época tú desobedecer a un rey era prácticamente ya darte la muerte. Pero bueno, a ella se le perdona la vida, simplemente es destituida. En ese caso, llega Esther. Esther hacía parte de los requisitos que había pedido Asuero, ¿vale? Asuero, en el capítulo 2, no sé si queréis acompañarme, dice que empezó a hacer un concurso, por decirlo así, de alguna manera. Quiso hacer como un tipo reclutamiento de mujeres para conseguir a una nueva reina. Yo os estoy hablando un poco rápido la historia, pero os recomiendo que la leáis porque tiene muchas cosas interesantes. De hecho, el historiador Josefo, Flavio Josefo, que es un historiador judío, nos dice que habían alrededor de 400 mujeres. Eran 400 jovencitas, vírgenes, que nunca habían conocido al Señor. Y obviamente a ningún hombre. Entonces, una de las expresiones más importantes de Esther fue la obediencia. A pesar de que su vida fue un desastre, de que su niñez fue un desastre, y yo no sé si es tu caso, a lo mejor, que incluso no te criaste con tus padres, estás sola aquí en otro país y no encuentras explicación a lo que estás viviendo, Esther incluso te puede entender. Porque a veces, por las situaciones que pasamos, por las dificultades, lo que hacen es formar nuestro carácter, lo que hacen es formar la mujer que Dios tiene planeada desde la eternidad. Solamente que nosotros no somos capaces de ver más allá. Nosotros solamente vemos una pequeña parte. Una característica que definía a Esther, la obediencia. Porque Mardoqueo era lo más cercano a un familiar que ella tenía, no eran sus padres, y aún así le obedecía, ¿no? Y dentro de ese reclutamiento, pues llega Esther, ¿no? Dice la Biblia que fue tomada, o sea, no es como que fue, quizás quiso ir, no, sino que fue llevada a la fuerza, es lo que significa en el original, ¿no? Porque realmente llegar allí, al palacio del rey, aunque de principio puede parecer como un privilegio, en realidad era como ir a una cárcel de oro, ¿vale? Porque ya nunca más ibas a poder salir de ahí. Entonces, Esther era reina y no lo sabía.
Esther era reina y no lo sabía, porque una verdadera reina no se trata de un título, sino de una posición del corazón. Una mujer que realmente sabe cómo dominarse, una mujer que realmente sabe cómo obedecer a sus autoridades. En este caso, su autoridad mayor, ¿quién era? Mardoqueo, ¿no? Entonces, más adelante, en el versículo 12, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Aquí hay algo curioso, y es que antes de presentarte ante el rey, tienes que pasar por un periodo de purificación. ¿Y a quién de nosotras nos gusta la purificación? A nadie. Porque en la purificación, claro, aquí, en este momento, pues te daban las mejores cremas, los mejores baños, pero la purificación de hoy en día, ¿qué es? La poda, el dolor, cuando te quitan la persona que tú jamás pensabas que te iban a quitar, o cuando te quitan ese trabajo, cuando te quitan lo que tú jamás pensabas que te iban a quitar. Ahí es cuando viene el tiempo de poda. Recordar que habían 400 mujeres, ¿no? 400 mujeres, pero Dios había escogido a Esther. Y esto es algo que quiero que sepas. No importa cuántas personas, ¿vale?, hayan delante, detrás, a tu derecha o a tu izquierda, esas 399. Si Dios te escogió a ti, lo va a hacer contigo. No importa cuántas veces te frustres o cuántas veces el enemigo te haga pensar que tú no eres escogida. Eres escogida. Y eso es lo más importante que tú tienes que saber. Porque cuando tenemos claro la identidad de hija y de reina que nos da el Señor, podemos con cualquier cosa en el mundo, ¿vale? Entonces, a raíz de este proceso de purificación, después de muchos óleos y muchos aceites, yo me pregunto, ¿qué pensaría Esther? Que bueno, su nombre judío era Hadasa, ¿vale? Y ninguna de nosotras conocemos a la reina Esther por ese nombre, ¿no? Y es curioso porque muchas veces lo que queda marcado es lo que Dios dijo de ti, no lo que el mundo quiso decir de ti. Entonces, yo me imagino a Esther pensando en ese año, porque claro, nosotros leemos un año rápido, pero un año tuvo que haber sido muy complicado, lejos de su pariente, lejos pues de el concepto más cercano a hogar que ella tenía. Aparte, en ese concurso, por decirlo de alguna manera, si el rey no te escogía, no importa, estabas condenado a vivir en ese palacio y no podías casarte. Literalmente eras una esclava, o sea, ya no podías hacer nada más. Entonces, yo no sé si quizás ahora te sientes así, o llevas meses, o llevas años incluso, ¿vale? Llevas más de un año en ese proceso de purificación que parece que no sale, que parece que no cambia, que parece que no sucede nada, pero siempre hay un para qué. Esto es algo que tienes que recordar siempre, no importa qué tan difícil sea lo que estés viviendo ahora. Hay un propósito mayor, porque la Biblia lo pone, mayor es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Mis caminos son más altos que los tuyos, solamente que el corazón del ser humano se trata bajo fuego, no hay otra manera. En Isaías dice, en horno de aflicción te he purificado, ¿vale? ¿Qué pasa? Después de esto, en Esther 2:9, vamos allá, dice, y la doncella agradó a sus ojos. Aquí está hablando de Hegai, ¿vale? Que era como un comandante, ¿vale?, del rey. Y dice, la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Es decir, cuando Dios te escoge, no solo te escoge, sino que te da gracia.
Te da gracia para con las personas, para con las mujeres, para con los hombres, para cumplir su propósito. No es simplemente para que tú seas exaltada, porque ese no es el plan, ese no es el propósito es Él. Y Él lo hace en ti para que Él sea exaltado y para que su plan, que más adelante veremos cuál era el plan, no solamente Esther, se cumpla. Vale, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces Hegai fue un oficial del rey, pues que ayudó también a esta mujer y le dio ciertos privilegios, ¿no? Y yo me imagino también a las mujeres, a las otras 399, ¿no? Cómo quizás mirarían a Esther también, quizás con envidia, quizás, pero esta Esther, ¿qué tiene de diferente que no tenemos nosotras, ¿no? Y era obediencia. Tenía un corazón inclinado a obedecer a Dios. Y es curioso porque este libro es el único libro donde no se menciona a Dios. El nombre de Dios no aparece por ningún lado, pero sus huellas están por todas partes. Porque muestran cómo Dios va sustentando a sus escogidos. Él va sustentando su propósito, ¿no? Después, en Esther 2:15, dice: y ganaba Esther el favor de todos las que la veían. Al principio, en Esther 2:9 dice que ganó el favor de Hegai, el primer hombre, ¿no? Pero después dice que seguía ganando el favor de las demás personas. Es decir, no solamente Dios te va a poner en gracia con cierta gente, es con todo el mundo. Y tú tienes que aprovechar eso. Y no es porque era Esther o porque era hermosa, vale, ella tenía eso, pero cualquier hija de Dios tiene gracia de Dios, porque cargas algo muy fuerte dentro de ti. Es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo que te hace diferente. No es porque tú seas la más guay o porque seas igual de hermosa Esther, no, es porque está el Espíritu Santo dentro de ti. De hecho, hay un proverbio 11:22, que dice: como zarcillo de oro en el hocico del cerdo es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Wow. O sea, aquí lo que nos está diciendo el Señor es, vale, puedes ser hermosa físicamente, puedes tener todo lo que tú quieras, pero si por dentro no eres hermosa, no eres nada. Eres como un cerdo, prácticamente. O sea, son palabras que pone la Biblia literalmente. Entonces, quédate con, no es que tengo que ser guapa como Esther. No, tienes que ser guapa por dentro. Buscar esa belleza del corazón, la belleza del alma, la belleza que impresiona, la belleza que impacta, que imparte la presencia del Señor. Amén. Dice, después más abajo, en el capítulo 3 y demás, bueno, en el capítulo 2, porque como voy saltando... finalmente se presenta Esther ante el rey, ¿vale? ¿Y qué dice la Biblia que pasó cuando Esther se presentó ante el rey? Dice que quedó impactado sobremanera. Quedó impactado. Este rey, imaginaos cuántas mujeres no tuvieron que haber pasado por él. O sea, seguramente a lo mejor ya había probado, no sé, 200, y suena fuerte decirlo, pero era un rey y él le valía a cualquier mujer o cualquier otra. Y no solamente dice que quedó impactado sobremanera, sino que además dice, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más benevolencia que todas las mujeres, y aquí está el detalle, y le puso la corona. Porque realmente cuando Dios traza un plan, incluso utiliza las malas decisiones de los hombres, de las personas, para glorificarse. Y aquí vemos cómo una judía huérfana es llevada al reinado de Persia, y en ese momento el reinado más grande que había. De hecho, Asuero reinaba alrededor, la Biblia nos pone, desde Etiopía hasta India. O sea, su extensión era demasiado grande, ¿no? Entonces, te hacía la pregunta antes de, ¿sabías por qué Esther era reina? Además de lo que os mencioné, ¿no? De la disposición del corazón. Y es que antes de gobernar una nación, ella sabía gobernarse a sí misma.
Esa es una verdadera reina. Porque muchas veces nosotras como mujeres, ¿no? Porque nos gusta controlar mucho, queremos, no, yo quiero recibir esta bendición de Dios, yo ya estoy preparada, yo ya tengo el carácter correcto. Y Dios te dice, no, no estás preparada. Todavía te falta carácter, todavía te falta gobernarte. Y quizás tú dirás, ¿qué es gobernarse? ¿Qué es gobernarse a sí mismo? No sé si te suena la palabra dominio propio. Dominio propio. Tienes que luchar contigo mismo y decir, vale, no voy a rebelarme contra la gente a la que tengo que obedecer. Porque Esther hubiera podido incluso rebelarse a su tío Mardoqueo, al oficial Hegai, pudo haber hecho muchas cosas. Pero ella, ¿qué hacía? Obedecía, sabía gobernarse a sí misma. Entonces, muchas veces Dios no te dice sí a lo que tú le estás pidiendo, no porque Él no te escuche. Él te escucha. Las oraciones de hoy en la mañana, Él te escucha. De ahorita, hace unos segundos, Él te escucha. Solamente que Él sabe cuándo darte y cómo darte esa oración. Y muchas veces Dios lo responde, pero no como nosotros lo esperamos. Porque Él nos ama tanto que Él sabe que si nos da algo antes de tiempo, incluso la bendición te puede hacer daño. Entonces, por eso Dios sabe cómo actuar con nosotros. Entonces, piensa para ti si realmente sabes gobernarte a ti misma. Porque es muy fácil decir, sí, tengo dominio propio. Pero piensa realmente si cuando, por ejemplo, pasa una situación con tus hijos o en el trabajo, de una vez ya saltas. La ira, el mal genio, y con cosas tan mínimas, si no puedes controlar o no puedes controlarte con cosas tan mínimas, ¿cómo piensas dominar o controlar las bendiciones que Dios tiene para ti? Piensa que Dios ahora mismo está formando tu corazón. Él está formándote como ese barro, ¿no? Está formando para que tú seas la mujer que Dios planeó desde la eternidad. No la mujer que el mundo te hace pensar que eres, que no eres valiosa o que simplemente pues fuiste una casualidad o que eres un desastre o incluso pues que eres una huérfana, ¿no? Porque el mundo nos hace pensar eso, que somos huérfanos, que no tenemos padre ni madre, que no le importamos a nadie, pero gloria a Dios que tenemos un Padre en los cielos que nos recuerda todos los días que Él nos ama y que Él nos da el valor. Bien. Después, ¿cuál es el tema central de este libro? Sucede una cuestión, entra en escena, ¿vale? Otro personaje que se llama Amán. Amán también era un hombre que quería pues ser oficial del rey Asuero, pero cada vez que él pasaba por Susa, todo esto pasa en Susa, que era la capital de Persia en ese momento, quería que todo el mundo se le postrara y le arrodillaran. ¿Por qué? No sé, el orgullo, ¿no? Pero ¿quién no quiso postrarse? Mardoqueo. Mardoqueo siempre estuvo ahí firme. Lo que fue Mardoqueo y Esther fueron personas claves en todo este desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que Mardoqueo no se arrodilla frente a Hegai, pues él convence al rey Asuero de generar un edicto, ¿vale? Para que mataran a todos los judíos en ese momento. Entonces, no era solamente que los mataran dentro de 3 meses, o 4 o 5. El edicto decía que tenían que matar a todos los judíos, fuera hombre, mujer, niño, niña, lo que fuese, en un día. En un día tenían que matar a todos los judíos. En el capítulo 3, en el versículo 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Tienes que tener mucho cuidado a quién te vas a humillar. No te humilles frente a las personas equivocadas porque te van a hacer daño. Tienes que humillarte frente al verdadero rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El versículo 8 más abajo dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey,
decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Es decir, humanamente esto era imposible arreglarlo. Recordar el contexto. Esther ya es reina, Esther ya está en su mejor momento, yo creo que se le olvidó hasta que era huérfana, o sea, ella estaba ya en su reinado, en su momento más top, y a lo mejor quizás tú no te encuentras en la etapa de purificación, sino que estás en una etapa de chill, de relajada, donde no está pasando todo, tienes tu familia estable, tienes un trabajo estable, tienes todo medianamente bien. Pero aquí viene otro asunto. Y es cuando viene Mardoqueo y le dice, cuando Mardoqueo se entera de este decreto, dice la Biblia que él se viste de cilicio y va llorando por todas las calles, porque es algo humanamente imposible de quitar. Porque, bueno, no sé si sabéis, en esa época, cuando un rey firmaba un decreto, que lo firmaba con el anillo, ni el mismo rey podía revocarlo, porque era algo serio. O sea, si ya lo firmaba el rey, no podía pasar nada más. Entonces llega Mardoqueo donde Esther y le dice, ¿y quién sabe si para esto has llegado al reino? Ten gente en tu vida como Mardoqueo, que cuando estés incluso en tu momento más chill o en tu mejor momento te recuerde para qué estás ahí. Que te recuerde, hey, yo no sé si para esto el Señor te puso en esa empresa. Yo no sé si para esto el Señor te hizo conocer a esa persona, a esa amiga o a ese amigo. Ten gente que te recuerde todo el tiempo cuál es tu propósito. Porque es muy fácil pensar también en Esther, que tuvo el oído correcto aún cuando estaba en su mejor momento. Porque Esther hubiera podido decir, ¿y a mí qué? Yo soy la reina de Persia. Yo, a la verdad, me interesa la gente de Persia, los persas. A mí el pueblo judío me da igual, total. Soy exiliada, prácticamente ya ni soy de ese pueblo. Pero Esther nunca olvidó de dónde venía, porque su corazón siempre se mantuvo enfocado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? O realmente piensa en, si Dios te da eso, imagínate, te hace reinado, coronas ya esa situación, ¿estaría tu corazón enfocado? ¿Estaría tu corazón realmente alineado con lo que Dios quiere para ti? Otra cosa que veía en Esther, y lo vemos a lo largo del libro, Esther nunca se quejó. A pesar de haber sido lo que le tocó hacer, separarse de su tierra, de su gente y demás, nunca se quejó. De hecho, se puede ver a lo largo del libro y de cómo actuaba ella, que era una mujer agradecida. Entonces, mi reto para ti el día de hoy es que ames tu proceso. Ama tu proceso y agradece tu proceso. Y tú me vas a decir, Daniela, me estás diciendo que ames mi enfermedad. ¿Me estás diciendo que ames a mi jefe que me hace la vida imposible? ¿Estás diciendo que ame esta situación? ¿Tú qué vas a saber? ¿Vale? Probablemente no sé tu proceso, pero conozco los míos. Y yo sé que cuando he amado el proceso, que cuando he agradecido el proceso, aun cuando no entiendo, Dios se ha glorificado de maneras inexplicables. Y justamente con el tema de la gratitud, quería que fuésemos rápidamente al Nuevo Testamento, a Lucas 17. Vamos allá, a Lucas 17, versículo 11 al 19. Es una historia de sobra conocida. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
¿Veis la importancia de la gratitud, aun cuando no lo entiendes? ¿Y qué si no hubieran sido sanados? ¿Qué pasaría? Aún ni cuando somos sanados tenemos que agradecer al Señor, porque Dios incluso en eso se glorifica. ¿Y qué? Porque cuánta gente, imagínate, si te pasa una enfermedad, tú cuando estás en el hospital hay cielos abiertos, y cuánta gente enferma necesita conocerte. ¿Cuánta gente enferma necesita saber del Evangelio a través de tu boca? O, por ejemplo, yo que sé, que estás con una amistad y te traiciona. Muchas veces decimos, Señor, quiero conocerte, quiero experimentar tu amor. ¿Y cómo vas a experimentar el amor de Dios si no te traicionan? ¿Cómo vas a experimentar la providencia de Dios si no estás en escasez muchas veces? ¿Cómo vas a experimentar la fidelidad de Dios si no experimentas la infidelidad de la gente alrededor tuyo? Lo que pasa es que Jesús lo dijo muchas veces, no sabéis pedir y no pedimos bien. Entonces, ser consciente de lo que pides. Señor, dame paciencia. Uy, ojo cuando decimos que queremos paciencia. No va a venir de repente, sino que vienen situaciones que producen esa paciencia. Entonces, sé agradecido. Y con mano a ser agradecido, te dejo con una pregunta. Si hoy solamente pudieras tener las cosas por las que agradeciste ayer, ¿cuántas cosas tendrías hoy? ¿Tendrías familia? ¿Tendrías trabajo? ¿Tendrías amigos? Te vuelvo a hacer la pregunta. Si hoy solamente pudieras tener las cosas por las que agradeciste ayer, ¿cuántas cosas tendrías? Porque se nos va la vida quejándonos, se nos va la vida, Señor, ¿por qué este trabajo? Mira, es que lo poco que gano. O mira esta persona, cómo habla mal de mí o lo que hace. Agradece incluso cuando no lo entiendas. Imagínate donde Esther se hubiera quejado. Ella hacía parte de un propósito que era mayor que ella misma. Y por no haberse quejado y mantenerse firme en su corazón, Dios la elevó al reinado. A Esther, ¿no? Después de eso, dice que cuando Esther mantiene su corazón enfocado, ella sabe a quién ir, a quién acudir. Te pregunto, cuando estás en un momento de aflicción, ahora mismo, si estás en un momento de aflicción, ¿a quién estás acudiendo? ¿Vas a acudir a tu preocupación, a esa amiga que te habla de todo menos de Dios, que hagas de todo menos de Dios? ¿O a quién vas a acudir? No al rey Asuero, ¿no? Que representa lo que es el mundo. Ve al verdadero rey, que fue lo que hizo Esther. Dice que cuando Mardoqueo le cuenta esto, ¿qué hace ella? Para las que conocen la historia, proclama un ayuno. Y ella sabía que humanamente era imposible, pero ella sabía a quién humillarse. Ella sabía que no se iba a humillar a este Asuero, porque, para las que no sepáis también, si cualquier persona que entrara al palacio del rey o a donde estaba el rey sin que fuese llamada o llamado, moría. Automáticamente moría. Entonces, Esther sabía que tenía que preparar el terreno y lo iba a preparar en ayuno y en oración. Ella sabía que un corazón enfocado nunca iba a perder la fe, por más imposible que parezca la situación. ¿Cómo está tu corazón? Piensa para ti, ¿cómo está mi corazón? ¿Realmente tengo el corazón enfocado? Porque sí, puedes estar como Esther y estar en la etapa más gloriosa incluso de tu vida, pero estar desenfocada. Y si estás desenfocada, de nada te vale estar en el reinado, porque no ayudas quizás en el plan y en el propósito que tiene Dios para ti. No importa el decreto que haya puesto Amán, el Amán en tu vida, da igual lo que hayan dicho sobre ti, la enfermedad o ese juicio que esa persona dijo sobre ti o lo que te dijeron de niña, eso da igual. No hay decreto que sea más grande que nuestro Dios. Todo lo que nuestro Dios dice de nosotras vale muchísimo más que lo que el mundo nos hace pensar muchas veces, ¿no? Y no importa lo que estés enfrentando ahora mismo. El gigante no determina si vas a ganar o a perder la batalla. Ya ganaste la batalla. Porque el que pelea la batalla por ti y por mí es Dios. Y por ahí dicen, Dios nunca ha perdido una batalla. Él siempre está con nosotros. O si no, le podemos preguntar a David cuando se le presentó Goliat.
Y humanamente era imposible que ganara, pero Dios estaba con él. O pregúntale a José, cuando la esposa de Potifar estaba acosándolo y él dijo, no, yo no puedo pecar contra mi Dios. Eso es lo que nos va a mantener firmes hasta el final, cuando amemos a Dios. Y a veces no lo amamos porque no lo conocemos. Puedes saber de Dios, pero no conocer a Dios. Busca conocerlo, busca amarlo, y eso es lo que te va a mantener enfocada en su amor. Dice en el capítulo de 2 de Crónicas 7:14, porque me gusta mucho cuando se habla de la humillación, ¿no? A veces pensamos que humillarse delante de Dios es caer muy bajo, o pensamos que aunque nos humillemos, Dios no nos va a escuchar, pero Dios es fiel en escucharnos. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios tenía un plan tan increíble con Esther, que no era salvarla solamente a ella, sanarla, porque seguro que el Señor la restauró por completo, no solamente a ella y a Mardoqueo, sino a toda una nación. Y fue gracias a la obediencia de Esther que se salvó el pueblo judío. Entonces, yo no sé si realmente sabes lo que es humillarse delante de Dios. Cuando la Biblia pone humíllate bajo tu Dios, no es bueno, Señor, de rodillas y ya estoy. No, o sea, te das por completo, abres tu corazón, te das porque sabes que independientemente de lo que vaya a suceder, Dios es bueno. Y es algo que el mundo nos hace pensar y distorsiona la realidad, ¿no? Y nos hace creer que Dios es malo. Y no, Dios es bueno. Y ya para ir cerrando con esta historia, he saltado mucho, hay muchos detalles. De hecho, también se podría sacar una enseñanza de Mardoqueo, se podría sacar una enseñanza de Gai, de Asuero, muchas cosas. Pero mi propósito era mostraros Esther, una reina. Porque todas estamos llamadas a eso, a ser como Esther, a levantarnos con el carácter de Esther, que no importa que estés donde quizás no quieras estar, ¿no? En el mundo, que estemos pues en Persia, por decirlo así, en Persia, pero el Señor te está levantando con ese carácter obediente, con un carácter que se humille, con un carácter que sabe buscar primeramente al rey verdadero, no al rey Asuero, sino al verdadero rey. Entonces, ¿qué te quiero dejar como enseñanza con esta historia? Hay muchos puntos, hay muchas cuestiones que se puede dejar, pero 3 cosas quiero dejarte. Lo primero es, Dios es el único que tiene el poder de convertir las pruebas en bendiciones. Y sé que esto suena súper cliché, pero a veces se nos olvida que de repente una enfermedad puede cambiar en un segundo, que esa situación puede cambiar en un segundo. Pero Dios nos va preparando, Dios va usándonos para su gloria. Te decía antes, el nombre judío de Esther era Hadasa. ¿Cómo quieres que te recuerden a ti? ¿Como la huérfana Hadasa o la reina Esther? Tú decides cómo el mundo te va a recordar. Porque sí, tú no eliges lo que vives cuando eres una niña, cuando eres joven, tú no lo decides. Pero sí decides cómo vas a vivir de ahora en adelante. Tú decides salir de donde estás, porque Dios te da las herramientas. Dios te da todo para que tú lo hagas. Es como, por ejemplo, un ejemplo que ponían una vez una amiga en el grupo. Y decía, haz de cuenta que Dios te da, pues imagínate, para hacer una tarta, ¿no? Te da los huevos, la leche, la harina, el chocolate, todo lo que tú quieras, ¿vale? Te lo da. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Tú. Tú eres la que tiene que dar el paso. Dios te da las herramientas. Hazlo, sal de ahí. No dejes que el mundo te recuerde por tu pasado, porque tienes un presente y un futuro glorioso en Cristo. Nadie recuerda a Esther por su pasado de derrota, sino que recuerdan a Esther por su presente y futuro de victoria. Que todo el mundo nos pueda recordar así, como mujeres de Dios, que estamos totalmente
dispuestas a hacer lo que sea con tal de glorificar a Dios. Segundo, nuestras oraciones son importantes para Dios. Algo que es importante que recuerdes. Muchas veces vas a olvidar tú primero algo que le pediste a Dios antes de que Él lo olvide. Tienes que pensar, tienes que recordar que Dios escucha siempre. Y no solo lo que dices con la boca, sino lo que sientes con tu corazón. Él lo sabe. Y Él sabe porque Él habla el idioma de tu corazón. Es algo que me encanta porque a veces ninguna de nosotras tenemos palabras y vivimos situaciones muy duras y no sabemos cómo mostrarlo o cómo decírselo al Señor. Pero más vale un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Grábate eso. Más vale un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Y con respecto a las oraciones y el ayuno, es importante recordar que el ayuno y las oraciones no doblegan el brazo de Dios. Aquí no se trata de pensar, bueno, si ayuno 3 días, justamente lo que hizo Esther, boom, voy a recibir esa respuesta. No, a lo mejor y no, o a lo mejor y sí. No doblegas la voluntad de Dios, pero lo que sí haces, o lo que hace el Señor, es hacerte entender su voluntad. Y por eso valió la pena. Aunque tú no lo veas, ya ganaste. Tienes la victoria, porque si logras entender que Dios es bueno. Y ojo, esto puede parecer algo muy cliché, pero Dios es bueno. No importa lo que estés pasando, Dios es bueno. Y vas a entender su voluntad. Y por último, Dios te dará el valor y las herramientas para hacer todo lo que te pide que hagas. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Recuérdalo siempre. Porque el que te llama es mayor que nuestros miedos, es mayor que nuestras inseguridades, es mayor que todo lo que nosotras estamos pasando por dentro. Pero Dios confía tanto en nosotras que nos cree capaces de hacerlo y va a luchar hasta el final por nosotras, y Él va a luchar por ti, porque Él cree en ti. Él cree en todo lo que Él ha depositado en tu corazón. Lo que pasa es que muchas veces los diamantes están escondidos, pero es tiempo de que salga a la luz esos diamantes y esas cosas que Dios ha depositado en tu corazón para que otra gente lo conozca. Y no seas exaltada tú, sino nuestro Dios, nuestro Rey. Y poder, sobre todo, amar más a Dios que nuestra propia vida. Esta es la conclusión de Esther. Esther, cuando decide entrar a donde el rey, se estaba jugando su vida. Lo comentaba antes, si no era llamada por el rey, moría. Pero al Esther haber ayunado, orado, cuando ella entra a donde el rey, ¿cómo se sabía que el rey le perdonaba la vida a una persona? Porque cogía su cetro y lo extendía. Y cuando entra Esther a donde este rey, Asuero, el rey hace esto. Y hoy Dios hace eso contigo. Te extiende su cetro para que entres confiada al trono de la gracia. Deja quizás de estar escondida pensando en, es que Daniela, tú no sabes lo que yo he hecho, no sabes lo que he pecado. Sí, quizás no lo sé, pero Dios es fiel en perdonar si te arrepientes. Si tú no vuelves a cometer esos errores, si te arrepientes de corazón, puedes entrar confiadamente a través de ¿qué? De la sangre de Jesús, que es lo más importante. Esther amaba más a Dios que a su propia vida, y gracias a ese amor que ella tenía por Dios, salvó al pueblo judío, una vez más. Lo salvó y lo sanó, no solamente de la muerte, sino incluso de la extinción por completo. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esther, yo creo que eso muchos años antes lo tenía bien claro, porque para tú entender ese versículo, para entender que la muerte es ganancia, tienes que primero aprender a saber qué es vivir por Cristo. Y muchas veces no sabes qué es morir, porque no sabes qué es vivir para Él. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser la posición de tu corazón con respecto a esto? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el tiempo de la purificación? ¿Estás ya en la parte del reinado? ¿O estás en la parte de la orfandad donde no tienes a nadie? Hoy Dios está aquí
y quiere devolverte el enfoque en tu corazón. Quiere devolverte tu identidad como hija. No importa lo que haya pasado, Él está aquí. Por eso quiero que te levantes. Y cierra tus ojos si te sientes cómoda haciéndolo. Y piensa en esa situación, ¿no? En eso que quizás te ha estado alejando de Dios, o esa palabra que quebró tu corazón y te hizo creer que sí, que eras huérfana, que no valías para nada, que realmente eras una apartada, como muchas veces el mundo te puede hacer pensar. Piensa si realmente estás ahora en una estabilidad y tienes el corazón desenfocado. Quizás no eres huérfana, pero tienes el corazón desenfocado. Dios quiere volver al primer amor. No sé si ya experimentaste lo que es tener esa cercanía, acercarte al Rey de Reyes, a su trono, a su gracia, y tu corazón se ha desenfocado. Se desenfocó y al estar desenfocado no pudo volver a escuchar. Tu corazón no pudo volver a escuchar lo que Dios te quiso hablar, porque Dios quiere salvar naciones a través de ti. Pero mira lo que le pasó a Esther, porque ella escuchó a su tío Mardoqueo, que fue utilizado con poder para Dios. Ella salvó a un pueblo. ¿Qué estás dispuesta tú a hacer hoy? ¿Qué estás dispuesta tú a dar hoy? Si tienes que renovar tu amor, si tienes que renovar esos votos con el Señor, es algo necesario, porque el corazón humano es fácil que caiga, es fácil que se desenfoque. Piensa en eso que te está alejando. Y quiero que si tú en alguna de estos aspectos te has sentido identificada, si te sientes así, me gustaría que pasases al frente y me gustaría orar por ti, y me gustaría que pudieras descargarte de las opresiones que quizás has estado pasando. Recuerda que tú no eres lo que el mundo te dice. Dios te tiene a ti para ser una reina. Dios te tiene a ti para ser una gran princesa. Pero por escuchar lo que no tienes que escuchar, tu corazón se desenfocó. Entonces, así con los ojos cerrados, ven aquí adelante y me gustaría orar por ti, y me gustaría también que las líderes que vinieran aquí me ayudasen. Y si tú aún estás aquí a lo mejor y no tienes una relación con el Señor, quizás tú me puedes decir: yo no conozco a ese rey que perdona, yo no conozco a ese rey que realmente devuelve la identidad, no lo conozco. Él te conoce a ti. Y si tú ahora mismo no tienes esa relación, quiero que pongas tu mano en tu corazón y digas dentro de ti, o si quieres decirlo en voz alta: Señor, yo te pido que tú abras de nuevo mi corazón. Tú sabes lo endurecido que mi corazón se ha puesto por los problemas, por las aflicciones, por los dolores. Tú lo sabes, pero hoy me rindo. Quiero conocerte, quiero conocer cómo hablan de ti. He escuchado que hablan de que tú eres un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que restaura, pero yo no te he podido experimentar de esa manera. Gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Gracias por cómo tú vas a obrar. Y hoy quiero reconciliarme con tu perfecto amor, con tu santidad, con tu belleza, con esa belleza, con ese amor que no me deja ir atrás, sino que me mantiene caminando firme y me mantiene amándote, Señor, que es lo más importante, Señor. Padre, gracias. Gracias por todas estas mujeres que están aquí, Señor. Tú las conoces, tú conoces
sus dolores, tú conoces sus batallas, sus tristezas, Señor. Tú conoces con lo que están luchando, con lo que están cargando, mi Dios. Incluso las que están allí sentadas, Señor, que quizás están como escondidas de ti, Señor. Tú les dices, yo te veo y eres importante para mí. Padre, gracias porque vas quebrando corazas en el corazón, corazas que el mundo quiso poner, esas coronas de barro, Señor, que el mundo quiso poner. Tú las quitas ahora y pones una corona real, una verdadera corona, una corona que transforma, una corona que realmente devuelve la identidad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.